Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Certero por Dúo Medio y por Televiaducto Canal 3. Esta semana el ministro de Educación, Ángel Hernández, estuvo participando en una entrevista en el programa El Día, se transmite por el Canal 11, Santo Domingo. Y allí, más que una entrevista, esto se convirtió en una participación del ministro donde dijo cosas graves y cosas muy graves que están ocurriendo en esa institución. Entre lo que dijo el ministro, habló de unas supuestas amenazas de muerte. Y si bien es cierto, cuando usted habla de amenazas de muerte, usted podría pensar en ese momento de que, ¿y qué peor que eso pudo haber dicho podría estar pasando en ese ministerio? Cuando uno escucha que están amenazando a un ministro de quitarle la vida, uno dice, bueno, pero eso es quizá, eso fue alguien en Chercha que dijo, hay que darle un tiro al chino. Pero cuando uno recuerda que mataron a un ministro aquí, en su despacho, hablando de Jorge Mera, entonces usted dice, espérate. Esto es como para que lo tomemos en cuenta. Pero al señor Ángel Hernández no le va a pasar nada. Eso nosotros estamos convencidos de que será así. Ahora, cuando el presidente Luis Abinader designó al señor Hernández en educación, nosotros fuimos de los más críticos de esa designación. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que el presidente Abinader estaba saliendo de Fulcar, y qué bueno que salió de Fulcar, pero Fulcar era el tipo ideólogo, coordinador de campaña del gobierno, de la campaña de Abinader, y una persona que estaba ocupando el puesto de ministro del más importante de los ministerios de la República Dominicana, pero que no dio pie con bola. Y nosotros entendíamos que el presidente sustituiría a Fulcar con otra persona ligada a la política, con un político. Bueno, no lo hizo. Designa al señor Hernández, rector de la Universidad UAPA, una persona entregada, una persona que va a ese puesto a hacer lo que ha demostrado y lo que está haciendo. Poner la casa en orden en ese ministerio. Y por eso ahora nosotros entendemos por qué el presidente designó al señor Hernández en ese puesto. Cuando lo designó no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que no era un agente del partido, que no era un político. Sí, pero el presidente, debido al tollo que hizo Fulcar, debido al desastre que hizo el señor Roberto Fulcar, entonces el presidente designa a una persona, un técnico, una persona con extensa capacidad en educación para resolver o para poner la casa en orden. ¿Qué sucede? Que entre algunas de las cosas que ha denunciado el ministro se ha encontrado, está nada más y nada menos que las butacas contratadas por ese ministerio. ¿Qué ocurre en la actualidad en el país? Que muchas escuelas, muchos centros educativos han tenido que no hacer 2 tandas como era antes para ofrecer la docencia, sino que como no tienen la cantidad de butacas suficientes, alternan los estudiantes. ¿De qué manera? Bueno, usted viene a clase los lunes, pero no viene el martes. Usted regresa el miércoles. Y el que no fue el lunes, entonces va el martes. A propósito del déficit que hay en butacas. ¿Pero qué resulta? Que el Ministerio de Educación en los últimos 5 años, dice el ministro Ángel Hernández, ha licitado y ha pagado 800,000 butacas. ¿Cuántas se han entregado de esas?
apenas 80,000. 80,000 de cerca de 800,000 que se han licitado y se han pagado. Y entonces, caramba, uno se pregunta, ¿y dónde están las otras butacas? ¿Dónde están las empresas a las cuales se les otorgó dinero para que entregaran esas butacas? Pero yo voy más allá. Fulcar, el ministro Fulcar, ¿qué hizo en esos 2 años? Porque el ministro habla de 5 años. El ministro habla de 2 años de Fulcar y los últimos 3 años del PLD. Pero lo del PLD no lo mencionemos. O sí, vamos a mencionarlo. Los últimos 3 del PLD. Vamos a mencionarlo, pero y Fulcar en sus primeros 2. ¿Por qué Fulcar como ministro no asumió esa posición que está asumiendo ahora Ángel Hernández? ¿Y por qué Fulcar no asumió esa posición que está asumiendo ahora el actual ministro con los libros de texto que también se pagaron y que no llegaron a las escuelas? Y los dispositivos electrónicos, las tabletas, las computadoras, que también se pagaron con el dinero de nosotros, con el dinero del 4%. Y eso tampoco llegó a las escuelas ni llegó a los estudiantes. Entonces he visto que en muchos medios, he visto que mucha gente se ha quedado dándole, y bien, con razón, han amenazado de muerte a un ministro. Pero ¿y dónde están los organismos de seguridad? Ya esos son los organismos de seguridad los que tienen que asumir esa investigación. Ejército, DNI, J2, M2, A2, Z2 y todas las 2 que usted quiera imaginarse. Pero lo otro, lo que está denunciando el ministro, que bien, la amenaza viene ¿por qué? ¿O de dónde viene? Precisamente por lo que el señor Hernández está dando a conocer ahora. De lo que todos sabíamos, pero nadie se había atrevido a decirlo. Nadie había asumido la responsabilidad de decirle a este país para dónde fue que se fue ese dinero. Pero yo le voy a hacer un pedido más, señor ministro. Don Ángel Hernández o Ángel Hernández, para no decirle don. Ahora vamos a pasar, vamos a dar el siguiente paso. Eso que usted está denunciando de los libros de texto, de los dispositivos electrónicos, computadoras, tabletas, notebook, todo eso que no se les entregó a los estudiantes, y de las butacas, vamos a pasárselo a la Procuraduría, porque el ministerio tiene la potestad de querellarse en contra de esas empresas que recibieron dinero del Ministerio de Educación y no cumplieron con lo que contrataron, que recibieron dinero de educación y hoy no se sabe ni dónde están las butacas, ni dónde están las computadoras, ni dónde están los libros de texto. Porque ya está bueno que aquí cada quien haga lo que le dé la gana como eso es del Estado, como eso es del gobierno, como eso, sí, hagan lo que le dé la gana. Y como aquí no hay consecuencias, hagan lo que le dé la gana. Usted ahora, ministro, tiene el sartén por el mango. Y como a usted lo pusieron ahí, por encima de muchísima otra gente que quizás estaba frotándose las manos cuando se dijo que iban a cancelar a Fulcar. Entonces, porque usted tiene el apoyo estricto del presidente Luis Abinader. Y si es así, entonces vamos a dar el siguiente paso para ver si de alguna manera adecentamos un poco esto. Y el dinero que nos pertenece, que le pertenece a nuestros hijos, que le pertenece a los estudiantes de la masa pobre, que son los que van a las escuelas, entonces no se siga quedando en los bolsillos, en las villas, en las propiedades, en los viajes, en los yates, en las cuentas en el extranjero de un grupito.
que lo que ha sabido es servirse con la tajada grande aquí en la República Dominicana. Nosotros seguimos con más aquí en Certero.